Hola, buenas tardes. Nosotros somos alumnas de la carrera de Ciencias de la Educación. Estamos cursando nuestro segundo cuatrimestre en la Escuela Vizcaya de las Américas, haciendo un trabajo de nuestra materia Sociología de la Educación 2, haciendo una representación de una entrevista a Iván Illich, poniendo su atuendo el cual él utilizó. El equipo está conformado por Cristian García Valenzuela y Emilia Jiménez Vergara. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en la ciudad de Viena, donde es nacido el señor Iván Illich. Él estudió teología, filosofía en la Universidad de Roma, donde fue graduado con los más altos honores. Fue mencionado vicerrector de la Universidad Católica de Puerto Rico y fundó el Centro Intelectual de Documentación en Cuernavaca. A continuación daremos inicio con lo que es la entrevista. ¿Cómo se caracterizaba la educación en la década de los 60 y los 70? Se caracterizaba por dos motivos. El principal fue que la educación era excesivamente cara y en segundo fue que la educación estaba dirigida hacia el fracaso, lo cual se creía que el costo de la educación y sus escasos resultados era muy grave, que la educación estaba dirigida hacia un pueblo pequeño, el pueblo el que tenía dinero nada más. Por eso se decía que la educación era autofinanciada. La educación pobre no podía tener, el pueblo pobre no podía tener una educación digna, la cual no alcanzaría los estudios de los ricos. Muy bien, ¿y a causa de qué? A causa de una mala gestión pública puede que se cree lo más conveniente la Desinstitucionalización. Okay. Ya, córtalo ahí y luego lo cortamos. Vuelven a la misma pregunta. ¿Cuál? Esa, ¿a causa de qué? ¿A causa de qué? A una mala gestión pública. Por eso se cree que fue más conveniente la desinstitucionalización de los objetos educativos, partiendo de la idea que se conseguía de una educación formadora y menos costosa. Okay. Para usted, en la escuela tenía 3 modos distintos. ¿Cuáles eran estos? Eran tres puntos de vista muy importantes, el que era el político, el económico y el educativo. El político era el reflejo de la sociedad, haciendo una metáfora lo que era la educación y la iglesia. Lo que viene siendo el educativo, el económico, es que la escuela era vista como un comercio, la cual era, se cree que la mayoría de lo aprendido era a través de las vivencias. Y el tercero, no me equivoqué. Otra vez la pregunta. Para usted, la escuela tenía 3 modos distintos. ¿Cuáles eran estos 3 modos? Era visto desde 3 puntos, el cual era el político, lo económico y el educativo. En el político se creía que era el reflejo de la sociedad, haciendo una metáfora entre lo que es educación y lo que es religión. En segundo, el económico. La escuela era vista como un comercio, encargada de crear las necesidades de los valores y de la institucionalización. Y el educativo es que la escuela tiene un puesto inferior, que era casi inexistente. Dentro de la educación se cree que la mayoría de lo aprendido era a través de las vivencias. Para usted, ¿qué es la desescolarización? Ese término se dio para referirse al conjunto de procesos que llevaría a la desalineación del hombre, haciendo referencia a una corriente del pensamiento dentro de la pedagogía contemporánea. La escuela era la iniciación del mito del consumo ilimitado, porque se cree que la escuela vendía el saber, y había una frase muy fuerte, la cual decía que la mercancía era la escuela, la cual era vendido hacia los padres y los alumnos. Muy bien. Usted mencionaba de una idea a la cual apoyaba. ¿Cuál era esta idea? Es confiar en la voluntad de aprender motivada por sí misma. Solo hacía falta
interés de aprender y compromiso de la sociedad educadora. Pero para que esto fuera posible se necesitan tres objetivos, que era el poder. Le damos las gracias a nuestra compañera Cristian García, quien fue la que simuló a nuestro gran personaje Iván Illich. A manera de una pequeña conclusión de nuestra compañera y mía, Emilia Jiménez, llegamos a la conclusión que la escuela no puede desaparecer de nuestra sociedad, pues es formadora de valores y de aprendizaje, ayuda a la socialización de la persona. Para eliminar la escuela y llegar a la autoeducación debe de existir una transformación radical de nuestro pensamiento en el aspecto político-social, llegando a una sociedad extremadamente avanzada, la cual no es alcanzable hoy en día. Por lo que la teoría de Iván Illich de la desescolarización queda nada más como una idea, donde se puede reformar partes pedagógicas para mejorar la educación de la población. Gracias. ¿Cómo fue que se dio la llamada crítica reformativa? Se dio previa al movimiento y su objetivo principal era el estudio comparativo entre los sistemas educativos y la sociedad. ¿Por qué se suponía que se debía aceptar que la educación podía y debía de invertir otros agentes educativos y espacios que no fueran únicamente el centro escolar? Porque la institución estaba pasando por un proceso de crisis, la cual necesitaba reformar, modernizar y readaptar los sistemas vigentes, considerando necesario el desarrollo de otras estrategias educativas no institucionales, implicando a la familia y a la comunidad. ¿Por qué se cree tan importante la crítica informativa? Porque se marcó la puesta en marcha de unas nuevas estructuras institucionales y educativas, programas y métodos de formas de pensar. En la teoría desescolarizada tecnológicamente, ¿qué es lo que propone? Dotar a las familias de una renta educativa, proporcional al nivel de riqueza, esa es la economía que ellos tenían, lo que pudieran pagar, y que eso se podía utilizar a lo largo de su vida dependiendo de las necesidades que tuviera cada individuo. ¿Cómo surge la escuela en casa? Surgió como una alternativa al modelo de la educación tradicional. Se debería de respetar lo que son los intereses, las curiosidades, necesidades, ritmos, decisiones y muchas cuestiones más. Todo esto basado hacia el niño o la niña, desde donde la educación en valores democráticos y el uso de aprender acompañado de dichos procesos. Todo tenía que ser en base a eso, respetando las necesidades y las curiosidades o intereses que ellos tuvieran. Se fomenta el desarrollo personal, la autonomía, la reflexión, la crítica y la confianza en sí mismos, y la creatividad para resolver los problemas que según ellos tuvieran, y las capacidades para encontrar los recursos. Todo esto lo podían encontrar lo que venía siendo en un espacio cercano, lo que era pues la casa. Muy bien, sabemos que todo ser humano tiene sus propios métodos para enseñar. En su caso, ¿cuáles serían sus métodos de enseñanza? Son diferentes, ya que cada familia tiene posibilidades distintas, como decíamos, dependiendo a la economía que ellos tuvieran. Muchas familias podían optar por los libros de colegios, otras familias nada más decían que eran 4 horas diarias al trabajo escolar, otras ninguno, y algunas otras decían que eran respuestas espontáneas, que era dependiendo de lo que el niño quería aprender, en su momento se lo respondía.